están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera. Tema de hoy, la ilustración chilena, los ilustradores chilenos, que es una actividad que tiene alta historia en este país, en Chile, que forma parte del patrimonio de Chile y que según algunos ha consolidado una especie o una suerte de boom que vivió en los últimos, no sé, 4 o 5 años, la ilustración chilena, que va a ser tema, como digo, de conversación hoy día, que es bien entretenido. Vamos a ver ilustraciones de cuando en cuando en pantalla, animaciones también que forman parte de este mismo business, de esta misma actividad. Y vamos a conversar con 4 invitados, con Álvaro Arteaga. Lo presento al tiro. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Que es diseñador gráfico, profesor titular de la Escuela de Diseño de la Diego Portales, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Que ha hecho un montón de cosas. Tengo un largo listado de cuestiones, pero no voy a cansar a decirlas todas. Lo más importante. La Fernanda Frick está al lado de Álvaro, que es animadora, ilustradora, dibujante, directora, y aquí está la clave. Estuvo haciendo noticias hace un par de semanas, casi estuvo ahí en la quemada, de Here's the Plan, ¿no es cierto? Ganador del mejor cortometraje animado en el Festival de Chilemonos 2017 y estuvo ahí peleándola en el Oscar. No ganó, como sí ganó Historia de un oso, donde también la Fernanda participó. Sí. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Está Claudio Aguilera. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, que reúne, investiga y difunde el patrimonio gráfico chileno, ilustración, historieta, diseño. Fuiste fundadora además de Plop, una galería, primer espacio chileno dedicado a la ilustración. Y eres investigador y curador especializado en la ilustración chilena. Así que tienes particular competencia para estar sentado aquí esta noche, muy gentil. Y quien la tiene, desde luego, alguien que seguramente muchos de ustedes la conocen. No sé cómo presentarla, si Marcela Trujillo o, como es conocida seguramente por usted, Maliki. Gracias por estar acá, Maliki. Gracias por invitarme. Pintora, ilustradora, dibujante de cómics autobiográficos. Yo esa parte no la sabía. Mira, las crónicas de Maliki, 4 ojos, el diario íntimo de Maliki, Maliki en tinta china, el diario iluminado de Maliki, en fin. Ídolo, que es el último tuyo. Sí, Ídolo salió una historia casi real, en octubre. En octubre. Sí. En octubre, o sea, poquitos meses, está calentito todavía. Oye, yo decía... Y les quiero hacer la pregunta a todos para iniciar, ha habido una irrupción relevante, diría yo, en las casas de los chilenos en los últimos años, no sé en razón de qué, y si me lo van a confirmar o no ustedes, de la ilustración como una suerte de boom que hoy día se consolida. No sé si tienes tú, Claudio, esa impresión. Sí, totalmente. Yo creo que llevamos ya desde el año 2000 en adelante ha habido un crecimiento, un desarrollo de una pequeña industria de la historieta y la ilustración en Chile que va gatillado por varios factores. O sea, por una parte, como comentábamos antes, el resurgimiento de esta ilustración en Chile a partir del trabajo de Siete Rayas, un colectivo de ilustradores, donde está Alberto Montt, Paloma Valdivia y otros, pero también por un consumo de los mismos lectores en las escuelas, las bibliotecas empezaron a pedir más libros ilustrados como una forma también de motivar la lectura en general. De darle salida a la actividad de estos creadores, de estos artistas, pero además de una manera de incentivar y interesante que ellos de incentivar la lectura. Entonces la lectura ilustrada permitía eso, permitía que los niños se acercaran mejor a los libros. Yo creo que ahí pasó eso. De literatura ilustrada vamos a regalar, no sé si lo podemos mostrar ya, Mochadik, la leyenda de la ballena blanca, ahí lo estoy mostrando, que es de Ortega y Martínez, una historia ilustrada basada en la... de Moby Dick, de la ballena blanca, ¿no es verdad? Así que usted, hashtag Cultura Verdadera, participe y llévese al final del programa. O le avisan después, creo. Pero, bueno, no vamos a tener ganador, así como nombre al final no lo vamos a tener, pero le van a avisar seguramente. Así que participe, hashtag Cultura Verdadera. ¿Tú estás de acuerdo con que hay, Maliki, tú eres parte del boom? Yo creo que deberían haber regalado mi libro también. Pero no lo trajiste porque... Pero no me dijeron. ¿Cuál de todos? Tenéis como 6. No, el último, Ídolo. ¿Pero se puede agregar? Se puede agregar. Regalo, pues. Regalemos uno. ¿La pregunta? No, si estás de acuerdo en lo que decía Claudio desde el punto de vista del diagnóstico, que efectivamente hay un boom del cual tú eres parte, y las razones que fundamentan esta irrupción fuerte, diría yo, sí, en las casas de los chilenos de ilustración. Estoy de acuerdo en todo lo que diga Claudia. Pero también creo que la imagen como digital, como que llegó a un punto en que ya no se podía usar más, ¿no? Como que la imagen como digitalmente, como el Photoshop, ¿no? Todo lo digital. Como que se sobreusó y de repente se dio vuelta, ¡pum! Y llegamos al dibujo de nuevo, ¿no? Y empezaron a hacer, los ilustradores empezaron a hacer dibujos y la publicidad empezó a usar ilustraciones en vez de fotos también. Entonces yo creo que eso también influyó en que la gente que hacía diseño e ilustración empezara a dejar de usar el computador y empezar a usar las manos para hacer cosas con plumones, con acuarela, con tinta china, ¿no? Ahí estamos viendo
yo creo que... Ahí está Ídolo, pues. Sí, ese es los originales, ese es como los papeles. ¿Cuál es la historia de Ídolo? Es una historia autobiográfica. En octubre sí, lo entregué, o sea, lo publiqué en octubre, pero lo entregué en abril. Y me demoré como 3 años en hacerlo. Y es una historia autobiográfica que la ficcioné de un viaje a un festival de cómics en Lima, donde conozco a un autor noruego y tengo un romance con él. Ah, y eso fue... ¿Qué tanta ficción, qué tanta realidad hay ahí? No era Lima y no era noruego. Oye, Fernanda, esto de Here's the Plan, Historia de un oso, es ilustración animada, ¿no es cierto? De animación. ¿Cómo juegan estas dos? ¿Son exactamente lo mismo? No. Acláranos a todos. ¿Cómo juega ese concepto? La ilustración animada existe, pero la animación es animación. Es su propia cosa. De hecho, muchas veces pasa que, o sea, tiene su propio set de reglas, su propio... Es todo un oficio de por sí. Y a veces se ve a ilustradores como intentando mover animaciones, pero si no saben las bases de la animación por sí sola, como tal, generalmente no llegan a los mismos resultados que quizás vemos en las animaciones de la tele o los cortos, las películas, etc. Correcto. Me decían que tenemos el tráiler de Here's the Plan, ¿o no? ¿Lo podemos ver? Para que nos cuente la Fernanda. Vamos con él, lo podemos ver. Metámosle, a ver. Lo van a ver entero. Ahí está. Qué lindo. Okay, so here's the plan. We plan our wedding, which will be very simple, except for the cake. The best cake. We keep living happily together. We keep baking and baking and baking. That would always be the two of us, making cupcakes. Wouldn't it be nice? You're nice. Honey, do you think we can do it? Together? Of course. Oye, la historia de un perro y de una gata cuyo sueño y empeño común era abrir una pastelería juntos, ¿no? Esa es la historia. Sí. Y bueno, y relacionándolo un poco con la ilustración, claro, en pantalla esta animación es 3D, pero existe todo un proceso de preproducción donde se ilustra, o sea, se hacen pequeñas ilustraciones que se llaman concept art o una etapa que se llama visual development, desarrollo visual, donde se hacen muchas ilustraciones de cómo se va a ver el corto antes de pasarlo a 3D, hasta diseñar, no sé, como en animación no te da nada gratis, uno tiene que diseñar absolutamente todo. Entonces, el mueble que ves en la cocina, alguien lo tuvo que dibujar, la cuchara que está en el fondo, y tienen que ver como, ¿es este tipo de cuchara o este tipo de vaso? No sé. ¿Y tenías más expectativa con Here's the Plan? ¿Y te decepcionaste? ¿Con lo del Oscar? Sí. No, es que era muy difícil. Lo que pasa es que, de hecho, yo manejé harto mis expectativas porque quedar el Oscar es súper difícil. No, y ya lo que es un pasa primer filtro brutalmente complejo. Claro, entonces, y yo sé cómo funciona, o sea, sé que estábamos en desventaja, no sé, los otros contendientes tenían agentes de PR, de lobby. Claro, antes de quedar nominados. Y eso ustedes no lo hicieron. Y no lo hicimos, claro. Lo intentamos hacer con nuestra empeño latino, pero hasta ahí llegamos. Pero claro, con la historia de un oso... Tú hiciste ahí, estabas ahí recién, partiendo, estabas ahí haciendo práctica ahí, en la historia de un oso. Ahí te ganaste el Oscar, ¿o no? Ahí, o sea, fue mi práctica, entonces... Ok, está bien, pues impecable. Sí. Pero es parte tuya también. Sí. ¿Y qué nivel? Yo decía que hay un boom de la ilustración, de la animación que tiene vida propia, como dices tú, que tiene sus propias lógicas y habilidades. También está viviendo una suerte, innegablemente creo yo, de boom, ¿no es verdad? O sea, no sé si boom porque Claudio me va a discutir que ya es una consolidación. No, pero la ilustración partió antes, entonces yo creo que ellos están consolidados y nosotros estamos viviendo el boom que la ilustración ya vivió hace varios años. Igual, pero en mitad de esta efervescencia. O sea, nosotros estamos, gracias a lo del Oscar del Oso, estamos ahora en una etapa donde a la animación se le tiene un poquito de respeto, porque ahora como que, no sé, en un taxi me preguntan ¿qué haces? Y digo animación,
Es como, los monitos, no dicen como al tiro como de radio o de tele. Entonces, como que ahora se sabe qué es, pero ahora saben que existimos y que tenemos algo de valor, pero antes ¿Y en estábamos... qué nivel está la animación chilena, tú dirías? Porque el Oscar lo gana, tú decías, alguien que tiene méritos propios, por supuesto, pero además tiene relaciones públicas, tiene lobby, en fin. No digo que eso haya pasado con una historia de un oso, pero... No, lo gana en el Gesteplan, digamos. Sí. ¿Estamos a nivel mundial hoy día los animadores? ¿Están a nivel mundial ustedes, los animadores chilenos? Yo creo que sí, pero con mucho esfuerzo. Es como, tenemos mucho talento, tenemos gente talentosa, se está vendiendo animación afuera, hay series de tele animadas hechas en Chile que se ven en pantallas en Francia, Perfecto. en Corea, no sé. Pero lo que no tenemos todavía es capacidad de producción. Tú decís mucho esfuerzo, ¿qué significa eso? Que hay demasiada poca plata. Ok. Como el nivel que estamos llegando es... Si uno ve cosas de calidad hechas en Chile en animación es porque la gente que trabaja en eso le ha puesto como más empeño y más como esfuerzo del que comparado con la plata que hay. Ok. Entonces... Porque alguien te diría, un economista te diría, pero estupendo. Rendimiento No, pero es óptimo terrible. para la baja inversión. Claro. ¿Cómo lees tú, Álvaro, lo que está pasando con la ilustración en Chile? ¿Tú lees que hay un boom consolidado ya? Estamos... Sí, lo primero que tengo que decir es que ya dejamos de hacer monos. Como cuando alguien te preguntaba, oye, ¿qué haces tú? Soy ilustrador, y se sentían incómodos, no sabían qué responder, no sabían qué preguntarte de vuelta. Entonces yo creo que en esa consolidación, y también está por muchos factores, lo que hablamos antes detrás de cámaras, que a mí, por lo menos, uno de los grandes factores ha sido la aparición de, por ejemplo, lo que fue Galería Plop, que era un espacio para poder no solamente vender libros de personas desde afuera, extranjera, sino que también poder mostrar el propio trabajo, que yo estoy tremendamente agradecido de Galería Plop en ese sentido. Entonces, Galería Plop es una de las patas dentro de todo esto, pero siento que en Chile hay muchísima gente extremadamente talentosa, que sí, si bien... ¿Especialmente talentosa son los ilustradores chilenos, dirías tú, comparado con otros? Comparado con otros, sí. Yo entiendo que el ilustrador chileno, como cualquier otro ilustrador, mira mucho hacia afuera en un comienzo. Es decir, todos tenemos nuestros grandes referentes y partimos copiando. Es igual que el lenguaje. Sí, claro. Uno parte copiándole a otro. Por supuesto. La técnica, más que nada. Pero creo que en Chile hay un tema bastante identitario que a mí me ha tocado ver en novelas gráficas. Por ejemplo, hay una que lo encuentro notable, Maldito Allende, que habla de todo lo que pasó en esa... La historia política, pero con una visualidad muy cercana al arte incluso, pero creo que marca una diferencia, sobre todo comparativamente con otro tipo de ilustración que podríamos encontrar en otros países. Entonces, también el tema del paisaje acá en Chile da mucho para hablar de lo que tiene que ver, por ejemplo, desde ilustración botánica, el tema de las culturas locales, etcétera, etcétera. Tenemos mucha riqueza como país. ¿Son espontáneos? ¿Son en la casa el cabro chico bueno para dibujar? ¿O se forman? Te lo pregunto porque tú eres profesor de diseño en la Diego Portales. A ver, yo creo que una parte de todo ilustrador era aquel niño que dibujaba siempre. Y aquel niño que tenía el cuaderno de matemáticas lleno de dibujos en vez de la materia del profe. Aunque te prueban que en verdad cuando uno dibuja y puedes, en vez de estar anotando lo que dice el profesor, uno incorpora muchas más cosas, lo tiene mejor. Entonces, una parte es dibujar desde pequeño, pero también yo que hago clases en la universidad, siento que el aspecto formativo tiene que ver con entender cuáles son las bases, es decir, manejar las técnicas, manejar, por ejemplo, un buen uso de referente, quiénes son los que te preceden para saber si es que te vas a subir en los hombros de ese gigante para poder mirar un poquito más alto. Yo creo que tiene que ver con una parte que tiene que ver con la motivación pura. Es decir, yo dibujo porque me encanta, pero también tiene que ver con un aspecto formativo en entender los aspectos históricos, los aspectos técnicos, cuáles son las variables incluso, por ejemplo, de producción. Cuando uno es ilustrador tiene que enfrentarse a una serie de aspectos desde lo editorial, en el caso de la animación, claro. Es súper importante la profesionalización, o sea, después de tener esa como pasión inicial y ganas, profesionalizarlo, porque...
En tu caso, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo te metiste a la animación? Para entrar a la cosa más personal ya. Claro, no, la respuesta cliché de siempre he dibujado. Es el caso de lo que dice Álvaro. Claro, sí. Es el de ahí claro, se parte. Cuando chica quería ser dibujante de Disney y después caché que eso significa ser animador. Y empecé a los 13 años aprendiendo a usar software de animación. Perfecto. Y ya a los 14 hacía videos, los subía a internet. Y ahí entré a la universidad, me salí a los 2 años porque todavía no estaba bien desarrollada la carrera, estudié por internet y todo ha sido más o menos autodidacta. ¿Y en tu caso, Maliki, es la misma historia o...? Yo estudié arte. ¿Estudiaste? Sí, estudié Pero arte era la niñita chica que dibujaba en clase sí, totalmente. también. Yo dibujo desde que tengo 5 años porque los primeros dibujos dice Marcelita 5 años. Y mi mamá me los guardó todos, sí. Y para mí dibujar era como la entretención. O sea, me gustaba llegar a una casa y que me regalaran, que me pasaran un cuaderno y un lápiz pasta siempre era, o un lápiz mina, y dibujaba y tenía muchos cuadernos con dibujos. Y mis dibujos era una escena donde había, por ejemplo, una familia, o un negocio, o la feria, y había muchos personajes y todos hablaban con globos de texto. Porque yo leía mucho Condorito y Pequeña Lulú, para todo el mundo. Vamos a hablar de los grandes ilustradores de la historia. Sí. Con el panel le vamos a pedir a cada uno que elija uno, pero déjame quedarme un segundo antes con Álvaro por el tema de, claro, profesionalizar. Y la Fernanda decía hace un rato que todo este negocio, por llamarlo de alguna manera, es en términos económicos bastante precario. Es muy de iniciativas personales, de transpiración, de sudor individual. ¿Se vive de esto una vez que se sale de la universidad? ¿No se vive? ¿Es muy difícil? Yo creo que sí se puede perfectamente vivir a partir de la ilustración. En mi caso mezclo lo que tiene que ver con la docencia, también trabajar, por ejemplo, con clientes, que es lo que a uno quizás menos le gusta, porque uno se tiene que enfrentar frente a clientes que quizás no saben de ilustración. Entonces también es labor del ilustrador educar, cosa que también vayan manejando cierto tipo de lenguaje o también nos sepan entender cuáles son los procesos que preceden antes de una ilustración. Y el ilustrador y la publicidad también deben tener una relación de efecto mutuo, digamos. Y debe ser a partir del afecto, no del rencor, que a veces sí reconozco que nos puede pasar. Uno dice, este cliente o esta agencia no entiende nada. Entonces uno tiene que decir, hay que calmarse y lo que hay que hacer es finalmente educar, porque la ilustración en Chile, más allá de 10 años respecto de este boom y esta consolidación, antes no existía. Entonces es una tremenda oportunidad, yo veo el vaso medio lleno, es una tremenda oportunidad para decir, sí, se puede vivir de esto, puede que uno no tenga los recursos que podría tener otro tipo de carreras en Chile, pero es una invitación también para los papás que le digan a esos niños que desde chicos están dibujando, que efectivamente puede haber un futuro que es muy feliz en ese sentido. Puede que no seas rico, pero tienes tiempo. El tema sí que es un mercado chileno, un mercado pequeño. O sea, yo creo que la apuesta y el gran desafío uno de los grandes desafíos para la historieta y la ilustración chilena es ver cómo pueden salir al mundo. Y eso está pasando. Claro. O sea, por eso cuando decimos que hay una consolidación, no es porque nosotros lo opinemos solamente. Hay premios internacionales, en Bolonia, por ejemplo, para ilustradores chilenos. Hubo un premio muy importante para Gabriel Rodríguez, un dibujante de historieta en Estados Unidos. O sea, hay reconocimientos a nivel internacional. Los ilustradores chilenos están saliendo con proyectos a nivel internacional. Que no tienes por qué viajar, además, porque la tecnología hoy día te permite trabajar de O sea, claro, y además hay editoriales importantes que están acercándose a conocer, quieren conocer lo que está pasando en Chile. Entonces, yo creo que poco a poco se está saliendo. Hay en el mercado internacional de la ilustración por lo que está pasando en Chile. Claro que sí. Por ejemplo, en festivales como Bolonia, que es el certamen más importante de la ilustración a nivel mundial, están yendo delegaciones hace varios años de chilenos y están siendo premiados, hay miradas. En pocos días más va a haber una delegación de historietistas chilenos en que va a estar Francisco Ortega, va a estar Gonzalo Martínez, en Angoulême, que es una de las cumbres de la historieta chilena también. Entonces hay interés, están pasando muchas cosas a ese nivel también, que yo creo que es el camino, o sea, hacerlo profesionalizar y hacerlo internacional. O sea, yo creo que, claro, se puede. Y pasan de repente, gracias al internet, pasa cosas así como que, subí un dibujo y lo vio Marvel, o sea, esa historia existe, no me ha pasado a mí, pero lo vio Marvel pero esos son los casos raros, como que lo que sí creo es que se puede vivir de esto, pero hay que ser
extremadamente proactivo. Como Pero hay que- muchos editores chilenos que están viendo internet, están viendo Instagram, por ejemplo. Y, por ejemplo, la Catalina Infante, que la entrevistamos en La Polola, en un podcast que tenemos con la Sol Díaz de cómic femenino, ella contaba que ella está siempre viendo internet para ver si es que hay algún dibujante que está como creyendo mucho en su trabajo y que tiene muchos likes y que tiene mucho público, ¿no? Y los últimos 3 libros que ha sacado han sido a través de internet. Por ejemplo, Oye Matías, Pablo del Cielo, son personas que ella conoce por internet, y la misma Catalina Bu también, y Gay Gigante. Entonces, internet yo creo que es la gran ventana en estos momentos, y es lo que le digo siempre a mis alumnos, que cuando preguntan qué hacemos nosotros si tenemos todos estos dibujos, se los presentamos en las editoriales, y yo les digo, súbenlos a internet, háganse una página, háganse un blog, súbanlo a Instagram. A los likes. Sí. Y ahí lo generar prueban, público, porque la masa gente, crítica, hay sí. mucho público, entonces la gente está mirando, hagan videos y los suben, ¿no? De hecho, yo lo hago siempre porque necesito que la gente me diga cosas, porque es tan difícil hacer un libro, es tan ingrato, porque me demoro tanto tiempo, entonces yo necesito que la gente me diga, ¡oh, qué lindo el dibujo, te pasaste, me encanta! A mí me sirve eso. Entonces lo hago el dibujo, lo pongo y la gente me opina y a mí me gusta eso, ¿no? Oye, la ilustración, Claudio, ha acompañado a la historia de Chile, diría yo, durante casi todo el periodo republicano, 1810 o 12, ya estábamos con... Ya podemos hablar de ilustración o historieta en Chile a partir de 1850. Hay un par de historieta hitos propiamente tal. importantes. Sí, La Aurora de Chile chilenos. tenía un par de viñetas o cositas, ¿no? No tenía nada de en la Aurora, ilustración. en la Aurora de Chile eran más bien viñetas, pero de imprenta, ¿no? Ah, de no imprenta. como dibujos. No había claro, dibujos. no, claro. Pero ya en 1850, que es bien temprano, sobre todo vinculado al tema de la sátira política. La sátira política. Y yo creo que eso es súper interesante entenderlo. O sea, en algún momento, no sé por qué muy bien, se vinculó la ilustración y la historieta al mundo infantil. Pero eso no ha sido así históricamente. O sea, la historieta y la ilustración tienen un rol político muy fuerte, social muy importante. Y como vemos, por ejemplo, el trabajo de la misma Marcela, ayudan a vincularse con el público de otra forma, permiten decir algunas cosas que puede ser más complejo decirlo a través de los textos. Entonces, yo creo que hay que sacar la historieta y la ilustración del mundo solamente infantil, que es muy importante también. Graficada a mediados del siglo Verdad. XIX, como decías tú, en esos años hubo una suerte de revolución de la sociedad y la igualdad, qué sé yo, y era humor y sátira. Y más que sátira, probablemente burla directamente política, el tipo de ilustración que se hacía en esos años. Y el tema de la ilustración política ha marcado gran parte de la historia. Conversamos antes de empezar de Topace, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gran referente dirigido por Coque, que fue maestro de Pepo a su vez, y que Pepo fue maestro de Herbie y de otros ilustradores. O sea, también ha habido una cadena de maestro-alumno que es muy interesante. Y también vinculada al mundo infantil como por la educación. O sea, hay que pensar en los silabarios, por ejemplo, todo el trabajo de Coré, en la revista El Peneca, donde también trabajó Elena Poirier. O sea, la ilustración durante toda la primera mitad del siglo XX sirvió también para enseñar. Y yo creo que eso es importante. O sea, tenemos una ilustración y una historieta que son agentes de poder, que son agentes de educación, que tienen un discurso. Yo creo que eso es lo que se está recuperando hoy día, y eso es lo más valioso. O sea, ya no solamente son una decoración, no es solamente una cuestión para el mundo infantil, sino también hay un discurso potente detrás de esta expresión artística. Yo creo que esa ha sido la recuperación más fuerte que se ha hecho. Sí, yo creo que Galería Plop igual ha tenido un rol en cómo elevar la ilustración a algo más allá de que solo sea para niños. Sí, más de adulto y más artístico también. Claro, sí, como que tiene una más alta apreciación. Con la animación todavía no pasa eso. O sea, de hecho, hacer una galería de arte para la ilustración y la historieta fue un paso decisivo. Una cuestión que parecía, o alguien hace 20 años lo hubiera encontrado descabellado. Descabellado, porque no era arte, porque no se consideraba arte. Hoy día incluso todavía cuesta decir que es arte, pero para mí es un arte, una expresión, al menos una expresión artística con todos sus beneficios, con todas sus dificultades y con todos sus desafíos. Y con mucha historia en Chile. ¿Quién yo les decía antes, les proponía antes, que eligiéramos un diseñador o diseñadora, un ilustrador o ilustradora
en la historia de Chile que fuera el significativo para ustedes por razones que nos explicarán. ¿Tú tienes alguno preferido, Álvaro? Acá en Chile... No, contemporáneo, en la historia. Ah, en la historia. Es que también hay una cosa personal para mí. Gustave Doré, que fue el que a mí me abrió la cabeza con esas ilustraciones que tenía del Quijote de la Mancha o tantas otros. Gustave Doré. Gustave Doré. Para mí fue alguien que me hizo ver que en una sola imagen, que yo creo que eso es uno de los grandes aspectos de la ilustración o de los aspectos potentes, es que te puede decir algo que una fotografía no te puede decir. Puede sintetizar lo que una fotografía no puede sintetizar, puede caricaturizar a alguien que no puedes hacer a partir de una fotografía. Por lo tanto, es un lenguaje que a mí, cuando yo era muy pequeño, me permitió todo ese tipo de ilustración, decir cómo a través de una imagen yo puedo contar una historia completa. ¿Y de los chilenos, Álvaro? Pepo, o sea... Pepo del hombre. Porque uno también creció con... Pepo es Condorito, digamos. Exactamente. Pero es mucho más que Condorito también. Bueno, yo creo que esa es una de las ideas que tenemos que abrir. O sea, Pepo fue director de revistas, fue editor, tuvo muchos personajes políticos, fue portadista del Peneca. O sea, hay una amplia gama de trabajos que hizo, que lo hemos restringido solamente a Condorito, que es parte de su labor. Pero hizo mucho más también. Vámonos, si les parece, un corte comercial breve y regresamos con más de esta entretenida e interesante conversación sobre la ilustración en Chile, que retoma temperatura al regreso de la paz. No sé. Bien, vamos a seguir esta conversación sobre la ilustración chilena, los ilustradores y las ilustradoras chilenas. Yo decía, bueno, Álvaro se manifestaba por Pepo como el históricamente relevante, el que te marcó a ti o el que probablemente ha tenido más trascendencia, pero que no es solo Condorito, nos aclaraba Claudio. Para ti, Fernanda, ¿cuál es el ilustrador chileno que te ha llamado la... O sea, también voy a tener que decir Pepo, pero no lo digo con mucha alegría porque ¿Por qué? ¿qué es Condorito? Si te acordáis, no sé... las representaciones de la mujer son terribles. La Treme. suegra, Yayita. Súper machista. Condorito. Claro, son muy sexistas y no sé, pues yo me imagino, yo tenía 7 años leyendo eso y me encantaba, pero quizás que estaba permeando a mi subconsciente, entonces, claro. Sí, claro. Sí, ok. ¿Tú, Claudio, lo mismo, Pepo? O sea, yo encuentro que es un gran personaje, pero también tengo otros referentes. O sea, me interesa mucho el trabajo de Temo Lobos, por ejemplo, que este año se cumple, creador de Mampato, o sea, co-creador de Mampato, porque fue de Eduardo Armstrong y Oscar Vega, y él lo popularizó de alguna forma y lo desarrolló hasta lo que nos conocemos, pero también creador de muchos personajes. Este año se cumplen 50 años de la creación de Mampato, una revista que ha marcado a muchas generaciones, y una ilustradora que yo vengo conociendo hace un par de años, pero que hoy día estoy trabajando sobre ella con un grupo de investigadores, Marta Carrasco, que es una ilustradora que trabajó, artista también, que trabajó sobre todo en los años 60, 70, 80, hasta los 90, y que es muy conocida porque ella fue la ilustradora de Papelucho, pero no conocemos su nombre. Entonces, eso pasa con muchas mujeres, que vemos su obra y sabemos que es importante, pero no conocemos su obra. Estáis poniendo el tema de las ilustradoras mujeres como un tema a debatir, se lo supongo como tema, pero antes dame tu favorito distinto de ti, Maliki. Yo crecí amando a la Pequeña Lulú, que fue creada por una mujer. Y ella después vendió los derechos y la dibujaron muchos hombres, ¿no? Pero también crecí con Condorito y con Pato Donald y con todas las revistas de historietas que publicaban en México, en la editorial Novaro, creo que se era. Y esa fue mi escuela. Y el silabario, con todas las imágenes del silabario, me acuerdo haberlas copiado mucho de chica, pero después cuando ya empecé a trabajar en la revista Trauco, en los años 80, finales de los 80, conocí el trabajo de Robert Crumb, por ejemplo, o de Nazario, que son como dibujantes del underground y que hacían un cómic para adultos, haciendo sátira y haciendo como una mirada irónica sobre las reglas de la sociedad, en contra de la religión, de los buenos modales, las buenas costumbres. Y eso, porque yo también tenía 19 años, me llamó mucho la atención y yo un poco, como que me adherí un poco a eso y fue la razón por la cual después yo
¿Y referentes de los históricos chilenos yo creo que de la ilustración? Elena Poirier creo que es importante. La conocí, la conocí después porque la Sol Díaz hizo su tesis de diseño sobre ella y hizo una exposición en el Museo Histórico Nacional donde está toda su obra. Sí, y ella hacía las portadas del Peneca, por ejemplo, de una revista que se llama Sinbad. Sinbad, claro. Pero ella se fue de Chile también. Ella muy joven tuvo gran éxito en la revista Peneca, en Sinbad, y se tuvo que ir a seguir su carrera fuera del país también, porque sentía que no era acogida. Ya en ese tiempo se sentía que no era acogida en el grupo de la ilustración chilena, aunque había tenido mucho reconocimiento. Sí. ¿Por qué no nos quedamos a propósito? Porque una vez más, rozas con el tema de este talento de la ilustradora, la mujer ilustradora chilena, que no es reconocida como debiera. Ahí hay una nota que me interesa, Claudio, respecto a la cual me interesa conversar, el rol de la mujer en este negocio. O sea, yo creo que hoy día lo que vemos son muchas ilustradoras, yo creo que una buena parte de la ilustración chilena está protagonizada por mujeres. ¿Y cómo lees eso? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se explica eso? Y bueno, tiene que ver con nuestra sociedad también. Tiene que ver con una sociedad machista, una sociedad que da reconocimiento especialmente a los hombres, menos a las mujeres, que no hemos demorado mucho. O sea, por ejemplo, es interesante lo que pasa con Coré, que es quizás el ilustrador histórico más importante de Chile, que trabajó durante mucho tiempo en la revista El Peneca, dirigida por una mujer, que Elena Santa Cruz Osa, Elvira Santa Cruz Osa, Roxanne, y siempre conocimos a Elena Poirier como la sucesora de Coré, porque como la discípula de Coré, e investigando a través del trabajo que ha hecho entre otros investigadores, Isabel Molina, nos damos cuenta que ella tenía una obra propia, pero eso lo descubrimos recién hace 2 años, o sea, porque nadie había investigado más allá, todos nos quedábamos con esta idea de que era la discípula de un hombre. Entonces yo creo que eso se repite mucho en muchos aspectos de la sociedad chilena, pero también se ve mucho en la historieta, sobre todo, que yo creo que ahí Marcela puede comentar más. O sea, la historieta chilena es muy impermeable todavía el trabajo de las mujeres en los premios, los reconocimientos públicos, en ciertas lecturas que se hacen también. Sí, dale. Yo creo que pasa algo no solo en ilustración o cómics y animación, que es que en general muchas veces las mujeres, cuando a nivel indie, independiente o donde no hay barreras de entrada, como la rompen, no sé, como les va muy bien. O sea, de igual a igual andan como bien. Claro, cuando no hay como guardianes de puertas gigantes como no sé, un productor en Hollywood. Por supuesto. Les va súper bien. A nivel indie hay millones de cómics hechos por mujeres. Y después, cuando veis los números de Marvel, DC, hay muy pocas. O en Hollywood, películas indie que no sé, pues quedan en Sundance, en South by Southwest, los festivales importantes, casi 50 y 50, y después veis las 100 películas blockbusters hechas en Hollywood y tienes un 7% de directoras mujeres. Entonces, ese es un fenómeno que ocurre. Y me tinca que también pasa en los cómics, pasan. Sí, pero también se relaciona, a partir de lo que decía Claudio, de finalmente la ilustración, que a mí me gusta siempre hablar de eso, es un fiel espejo de lo que está pasando en la sociedad. Cuando habla Maliki de Robert Crumb, que también es como otra, se me ilumina el corazón, que junto con Doré un gran referente, Robert Crumb era un descarnado en cómo decir, en cómo decía que la sociedad norteamericana iba evolucionando, desde aspectos urbanos, desde lo que pasaba con las drogas, etcétera, etcétera. En cambio, acá en Chile nos hemos enfrentado y ha sido siempre una ilustración quizá un poquito más tímida en ese sentido, en algunos aspectos. Yo recuerdo, crecí con unos cómics españoles que se llaman todavía Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez, que es un ilustrador, pero completamente descarnados, un humor físico muy brutal. Y cuando llegué a Chile y me topé con Condorito, casi no me causaba gracia porque decía que tímido es, y todo terminaba en un plop. Y en España no, y te decían, pero coño, que eres un idiota. Entonces, en ese sentido, es divertido también ver cómo es un reflejo directo de la sociedad, y me gusta que esté cambiando ahora. O sea, uno ve temáticas desarrolladas en Chile
desde aspectos sexuales, desde la igualdad que tiene que tener la mujer, y uno dice hace 15 años no existía ese tipo de cómics o ese tipo de historieta o ese tipo de ilustración. Entonces hay que también mirarlo desde fuera y darnos cuenta que históricamente estamos dando un paso gigante hacia donde va el país. También mirar al país a través de lo que es la ilustración o la historieta. En tu caso, Maliki, por lo exitosa que has sido, prolífica, qué sé yo, ¿da la sensación de que eres una suerte de excepción en la regla o fue también difícil tú? Sí, siempre fue difícil, pero yo siempre estaba en grupos de hombres y en la revista Trauco, por ejemplo, era la única mujer que publicaba. La única. Había otra mujer que hacía poesía o era otra que era la polola del dibujante que también hacía como diseños de ropa de un dibujo, pero era la única mujer. Y luego cuando yo fui a Estados Unidos y leí los cómics de Phoebe Gleckner, por ejemplo, o de Aline Kominsky, que es la mujer de Cramp, ahí recién en ese momento yo empecé a hacer mis cómics, porque dije, es lo que están haciendo Esto ellas. se puede hacer. Sí, están hablando de cosas que le interesan a las mujeres y que uno la entiende. Entonces me sentí identificada y dije, yo quiero hacer eso. Entonces yo creo que ahora más que el boom de la ilustración, yo creo que hay un boom del cómic femenino. Lo veo. Sí, ¿qué pasa? Pasa que las Fernanda hacía mujeres, lo mismo, las Pasa mujeres algo. están dibujando mucho. Sí, Y pasa algo- tienen mucho que decir. Eso, tiene mucho que decir. Es que es como que, no sé, a mí me pasaba cuando chica. Tenía compañeros que dibujaban cómics y yo también dibujaba cómics. Y ellos dibujaban sus cómics de un demonio que se va a morir. Un dinosaurio. Épicos, épicos, claro, superhéroes. con la cosas así. guerra. Y yo me sentía súper mal, era como, pucha, yo no hago eso. tu temática. Lo que yo quiera contar, que son cosas más relajadas, más tiernas quizás, no vale la pena, nadie lo va a leer, nadie lo va a escuchar. Y no fue hasta que vi ciertos cómics hechos, o sea, de hecho era un hombre, pero Craig Thompson, un dibujante independiente norteamericano, que contaba estas otras historias, como historias como también autobiográficas, Más suaves, emocionales. más emotivas, claro. Y fue como... Y ahí, y conociendo ese, abrió todo un mundo de puertas de otras ilustradoras que también tenían ese estilo y al final fue como, ya, hay muchas mujeres haciendo estos cómics, hay gente que los lee, entonces quizá también vale la pena que yo... Qué bueno el testimonio de la hagas. Fernanda, porque seguramente hay gente chiquilla o chiquillos también. ¿No? La Fernanda también Casa. tiene un libro que va a sacar Sí, de cómics. Sí, ¿no? Sí. Eso podría contarlo ahora. Sí. Sí, no, Aquí voy estás poniendo a... la palabra embalada. No, es que, claro, mi libro de cómic es una novela gráfica que empecé a escribir hace 6 años y dejé media botada por el corto. Y ahora ahí ya... tenemos trazos. Sí, trazos. Se trata de una artista que es esta gata que sufre un gran fracaso y deja sus ganas de crear arte, intenta olvidarse que fue artista alguna vez y entonces la historia es como su camino a volver a querer hacer arte y a volver a sentir que vale la pena hacer su arte. Esa es la historia que cuentan en este libro que está presentado, está por presentarse. ¿En qué está? Faltan un par de meses para que... Sí. La producción. Y a mí Sí, me parece que esos son justamente las temáticas que se están abordando desde la ilustración en la historieta son el gran aporte. O sea, más allá de que haya mucho más difusión o que se pueda hacer un programa como este o que la Biblioteca Nacional esté supuesto. teniendo un reconocimiento, reuniendo el material, es las temáticas. Y eso ¿Cuáles son? A ver, pero quedémonos ahí, Claudio. por ejemplo, tú Dale. tienes ahí Mochadí, que Sí, claro, que por supuesto. está basado en un mito de la isla Mocha, o sea, que se dice que la ballena que inspiró a Moby Dick era una ballena del sur de Chile. Entonces ellos... Más que ballena es un cachalote, digamos. Claro. La foto. Ellos- Este libro que estamos regalando, los recuerdo a quienes se integraron recién hoy día con el hashtag Cultura Verdadera. Ellos lo que están haciendo es también tomar temas de la identidad chilena, o sea, tomar temáticas que están vinculados con El nuestra tema memoria. identitario, por supuesto. Por un lado. En ese sentido, a mí me gustaría destacar, se me vinieron a la cabeza 2 nombres. Uno es Manuel Méndez, que acaba de titularse como diseñador gráfico y desarrolló una novela que trata la revolución, lo había notado acá, constituyente del 59, de 1859 en Sí, claro. Copiapó. Entonces, Hubo dos, 51 y 59. él Claro. toma esa instancia que es completamente histórica e identitaria de lo que significa de alguna parte del país Y fue muy cruenta, además. y la transforma a una novela gráfica que ya va a ganarse un fondo, ¿te fijáis? Y por otro lado, Francisca Alcalde, que también se tituló hace muy poco, y se preguntó qué es lo que pasa porque ella fue madre muy joven, entonces se preguntó qué es lo que pasa
pasa con otras chicas que sufrieron lo mismo que yo sufrí. Y desarrolló un proyecto que se llama Maps Cine, lo pueden buscar también en Instagram, @mapscine con Z. Y lo que hace es que es un colectivo de ilustradores e ilustradoras que se pone en valor las temáticas que han tenido que ver con relatos de chicas que han sido madres muy jóvenes. Entonces uno dice, qué increíble cómo también va cambiando las temáticas y cómo las personas muy jóvenes... Ahí están surgiendo distintas historias. Completamente. Y son historias muy... diferentes. Y es bonito que sean historias muy específicas, ya no son las grandes historias. No, son más personales. Son más personales. Esa es una evolución, digamos. Tremenda. La historia más personal, autobiográfica en tu caso. Sí, las mujeres tenemos una relación con el interior, no solamente con el interior del cuerpo, con las cosas orgánicas, sino también con las emociones. Y las mujeres nos gusta mucho contar la historia. Nos juntamos a contarnos qué nos pasó, cómo estamos en nuestras relaciones románticas, cómo es la relación con nuestros hijos. Solemos hablar de las cosas personales. Entonces, cuando llega el momento de dibujar, esos son los temas que nos importa hablar, no cosas épicas ni históricas. Ahora, estamos en un país, Claudio, Álvaro, Fernanda y Marcela, que está políticamente tirante, está polarizado, ¿no es cierto? Está recogiendo el cómic esta historia que estamos viviendo de un país que se había querido un cuento, pero que ese cuento no era tal, que en realidad no somos ni jaguares ni nada, que tenemos mucho tema que arrastrar y que mejorar todavía, y que por ende estamos muy teloneados políticamente en dos proyectos de país que son muy diferentes. Yo creo que el que ha hecho un reflejo de la sociedad chilena desde el punto de vista político ha sido Mala Imagen. Ellos están jugando ese juego. Él, claro, es un dibujante de humor gráfico muy agudo, muy crítico, y que lleva ya varias publicaciones también, y que se ha encargado de justamente desvestir de alguna forma a los ídolos, a los políticos, al mundo al mundo del poder en Chile, a los empresarios, con mucha agudeza, con mucha sinceridad y con una forma también que es muy distinto a lo que podría uno pensar en Condorito, sino como muy frontal y muy decidida. Yo creo que eso ha sido... La pregunta lo hacía yo porque probablemente hay pocos periodos de la historia de Chile que la sociedad haya estado tan politizada como en estos últimos años. Entonces, me hacía falta algo que retratara vía cómic, vía sátira política, de manera sistemática, como Topaz en su minuto, esa realidad. Y eso, tengo la sensación, además de Mala Imagen, que no está. Es que quizás está más independiente, como en los fanzines. Por ejemplo, en los fanzines, las publicaciones independientes, en el web, en los cómics, sí hay. Yo creo que va a ser un periodo también en que va a reflotar también. O sea, el tema fanzine me golpeó, no lo he escuchado nunca. ¿Qué es el fanzine? ¿Cómo se puede encontrar alguien o yo con eso? Son revistas de, cómics autopublicados por el mismo autor. Entonces, ¿y subidos a la web? No, o sea, sí pueden subirlo a la web, pero generalmente se ponen en ferias y los venden. Sí. Los corchetean cada uno a mano. Sí, es una autopublicación, es como ser fan de las revistas, fanzine, de ahí viene el nombre. Sí. Que son de corto tiraje y también bajo muy bajo costo. ¿Impresión en algún lugar donde te lo hacen más o menos caro o más o menos bien? Claro, y ahí se vende. Artesanalmente, como es esto por ahora, yo me quedo mucho con tu concepto de que hay que ponerle muchas ganas personales para que esto funcione, ¿no? Y ahí eso es un fanzine. Sí. Ya. Entonces es bacán lo del fanzine porque en el fondo no hay... Nadie te puede decir que no podías hacer un fanzine. Exactamente. Todo eso lo haces, lo publicas y lo vendes en algunas... ¿Y a dónde puede ir alguien a comprar fanzine? En las ferias de cómic e ilustración, que hay muchas. Que ese otro aspecto. ¿Son ferias permanentes, perdona la ignorancia? Todos los años se hacen más o menos a la misma fecha, La misma ¿cierto? fecha, desde octubre, noviembre y diciembre. Hay muchísimas. Y destacar una que en particular ha tenido mucho auge, que es Cohete Lunar, que es el emprendimiento, entre comillas, de dos chicos que desde que estaban en segundo año en la universidad dijeron: nosotros nos encanta la ilustración, ¿qué hacemos con esto? Y pedían permiso a la universidad para ponerse en el patio, y ahora se extendieron, y es increíble llegar a una Cohete Lunar en que hay decenas de ilustradores que están recién partiendo y que se ven muy entusiasmados porque hay otro chico de esa misma edad que también quiere consumir. Y se llenan y la gente compra arte. Y compra mucho. Y hacen no solamente fanzines, también hacen stickers, chapitas, libretas, productos con sus afiches, imágenes. polera, lo que te imagines lo entren. Sí. Vámonos al corte último de hoy y regresamos a la cultura verdadera. No se vayan. Isabel.
Bien, estamos de regreso a la parte final del Cultura Verdadera de este domingo con Álvaro, con la Fernanda, con Claudio y con Maliki. Me contaba en comerciales, Maliki, que están en proceso de crear una suerte de revista de cómic femenino. Una revista de cómic femenino, sí. Una revista de corto tiraje que va a publicar 10 autoras por número, chilenas y latinoamericanas, consagradas y emergentes. Me tiró el nombre, Brígida se llama. Se llama Brígida. Se llama ya. Sí, es que es un buen nombre. No salió, perdona, no salió el primer número todavía. No, va a salir en abril. En abril, ya. Sí, estamos en proceso, ya las invitamos a las del primer número porque son 4. ¿No están todavía? Lo están haciendo, sí, pero son 4 números al año y entonces ya las invitamos, nos aceptaron las primeras 10 y entonces tenemos casi 50 elegidas, ¿no? Y tenemos otras más, por si acaso algunas se nos bajan porque muchas no van a tener tiempo, etcétera, pero estamos. ¿Y el objetivo de la revista es que sea hecho por mujeres? Sí. ¿O chilenas o de o latinoamericanas, sí. ¿Por qué solo mujeres? Porque necesitamos que como cambiar el paradigma de que el cómic es un mundo masculino. Nosotras queremos cambiarlo a que es un mundo unisex, ¿no? Y que entonces tenemos que darle mucho poder a la mujer y visibilizarla para que ella pueda tener un lugar que sea exclusivamente para ella. Y es una estrategia. No sé si entramos contigo en ese tema, en la universidad. ¿Cómo se ve esto? ¿Hay efectivamente un predominio en la ilustración chilena de los hombres y un menor protagonismo a la mujer? A ver, yo creo que lo que pasa... Primero hay que decir que hay muchísimo interés de parte de los alumnos de la universidad de ser ilustradores. Eso uno lo ha notado muchísimo. ¿Y eso desde cuándo? Desde hace unos 5... A ver, hace 10 años quizá no tanto, pero hace 5 años, profe, yo quiero ser ilustrador. ¿Tú eres capaz de identificar algún hito o hecho que explique ese tipo de incremento? Yo creo que tiene que ver con la sumatoria de lo que hemos hablado antes. Desde que ellos también han consumido más ilustración, han visto que ilustradores ganan premios, entonces también ellos quieren ser parte de ese mundo. Ese juego. Ahora, respecto de que si hay más ilustradores mujeres o hombres, yo diría que, por ejemplo, la universidad también tiene que ver con la etapa, la edad, el hombre es más competitivo. Entonces quiere hacer más cosas y la mujer, en ese sentido, la alumna, quizás no quiere mostrarlas tanto. Pasa eso. Pasa eso harto. No, profe, no tengo, por ejemplo, a mí me pasa, tengo mi croquera y deja verla, no. En cambio el hombre es como, profe, mire, le traje esto, quiero mostrarle. La mujer es más perfeccionista también. Muy perfeccionista. Muy perfeccionista, entonces quiere que sea perfecto, le da vergüenza mostrarlo si es que está en etapa de boceto. En cambio el hombre va y muestra nomás y en los niños, yo me doy cuenta con los niños. Juan José, también más que un llamado, yo creo que hay que invitar, sobre todo en los colegios. Sí, yo creo que eso es fundamental. Es fundamental que en los colegios, cuando uno es profe de la universidad, se enfrenta a un tipo de alumno que es el siguiente. Que ya está formado el colegio. Que está formado el colegio, pero está formado desde una manera muy tradicional y cuando quiere ser diseñador o ilustrador, él o ella no se cree en el cuento en ese sentido. ¿Por qué crees tú que pasa? Porque en el colegio siempre lo mermaron y le dijeron que ser buen dibujante era ser bueno para algo. No eras buen alumno si eres si tú dibujabas bien, no eras el buen alumno, eras el que dibujaba bien. El buen alumno era el que era bueno en matemáticas. No hay un valor ahí. No hay un valor, entonces llega a la universidad con una cultura mental en que él ni ella creen que son capaces de hacer cosas muy potentes. Y eso es lo que yo creo que hay que revertir, pero de manera basal en el colegio. También con los padres, que sean un apoyo constante, que si ves que tu hijo se la pasa el día dibujando o jugando la pelota o tocando la guitarra, da lo mismo, tú le digas, oye, compadre, dale, porque en verdad hay universidades o institutos u otros sectores de la sociedad. Hay un camino viable. Viable, completamente viable. Según eso, yo quiero decir algo que lo mismo según las barreras de entrada que hablábamos antes, pasa en las universidades. Hoy día en las escuelas de animación, uno puede ver, yo hago clases en escuelas de animación y uno puede ver que son casi 50 y 50 en las salas de clase. Y muchas veces son las que más destacan. Y después ves el mundo laboral, ves las agencias de publicidad y no hay ninguna mujer. Muchas veces yo entré a una agencia de publicidad como freelance y era como un unicornio, así como una mujer y tiran de esas tallas, así como, ay, vamos a tener que poner perfume porque los hombres huelen mal. Y yo, no es necesaria hacer eso. No particularmente gracioso. Claro, y entonces eso pasa porque también para entrar a esa industria uno tiene que hacerse visible. Y las mujeres no estamos
acostumbradas a hacernos visibles. Entonces... perdón, ahora dando toda esta larga vuelta entiendo. Claro, es que las mujeres tenemos una educación aprendida, que es una herencia de que tenemos que callarnos, de que tenemos que ser sumisas, de que nos da vergüenza. Que no lo muestras. Sí, que no lo muestras, que nos da vergüenza, que tenemos que ser perfectas para que nos valoren. Entonces no nos podemos equivocar tampoco. O sea, es como que hay que ser buena hija, buena madre, buena alumna, buena amiga, buena polola, buena esposa. Entonces nos cuesta mucho equivocarnos, nos cuesta mucho arriesgarnos, que es la base de la competitividad. Decir, ya, bueno, me voy a arriesgar a ver si gano. Y eso lo hemos aprendido, lo estamos aprendiendo. Por eso yo creo que es importante que las mujeres entremos en puestos de poder para decirle a la otra mujer, chiquilla, no se preocupen, porque no es tan difícil, ¿cachai? Y un Por eso pequeño bueno. paréntesis a partir de lo que dice Maliki. Todo este tema de no querer mostrar o los prejuicios es lo que yo creo que hay que romper inmediatamente, porque yo veo alumnos que son tremendamente capaces. De hecho, a mí me vuela en la cabeza como profesor lo que son capaces de hacer, pero hablamos con ella antes. Oye, ¿te das cuenta lo que eres capaz de hacer? ¿En serio? Te dicen como, ¿y usted cree? Pero ¿no te das cuenta que en verdad lo que estás haciendo es de una tremenda potencia y eso hay que mostrarlo? Ay, no sé, quizá no va a ser tan bueno como yo pienso que debería ser. Entonces, en ese sentido también hay que hacer un llamado a que, por ejemplo, para ser ilustrador no hay que necesariamente dibujar bien o académicamente bien. Eso es una revolución en lo que yo pensaba. Hay que dibujar. Hay que dibujar mucho. Hay que dibujar mucho. Hay que decir, Hay que dibujar. Y hay que contar una historia, si finalmente se trata de contar historia. Hay una narración atrás, hay una idea y hay un propósito. Sí. Pero yo tengo harta esperanza sobre todo lo que está pasando en los más chiquititos, porque hoy día cada vez más las bibliotecas escolares, por ejemplo, las bibliotecas públicas, han hecho compras importantes de libros ilustrados. Hay una disponibilidad de libros ilustrados para los niños. Yo tengo una hija de 1 año y medio. Ella ya nació familiarizada con libros ilustrados, juega con ellos. Entonces hay mucha más disponibilidad de lo que éramos cuando nosotros éramos chicos. Yo cuando era chico no había casi libros ilustrados de la cantidad y la calidad que hay hoy día. Y los niños pueden vivir en este mundo del libro ilustrado. Yo creo que quizás en 20 años más va a ser una generación totalmente distinta porque ellos ya crecieron, ellos vivieron de nuevo en este mundo del libro ilustrado. Ahora no los es algo colegios te novedoso. llaman para hacer talleres de ilustración a niños muy pequeños. Y eso antes era impensado, que te llamaran. Oye, sé que eres Es una ilustrador. muy buena manera para desarrollar el tema del arte plástica en el colegio. Esto de enseñarle a los niños más que a pintar una casita con un pastito. A contar una historia vía ilustrada me parece una genialidad. Preguntarles qué es lo que quieres decir. Pero Eso es muy te potente. permite el libro álbum, el libro ilustrado, lo que te permite es hablar de cualquier tema. Porque a partir de, por ejemplo, Mochadic podemos hablar de los cetáceos en Chile, o podemos hablar de la historia en Chile. Hay libros informativos que te permiten conocer el cuerpo humano, las relaciones, la ciencia, las relaciones humanas, la sociedad. Hay libros que están surgiendo hoy día sobre la migración, o sea, para hablar con los niños del tema de la migración Le pasa en Chile. al país, a Chile, a la sociedad. De política incluso. Entonces, yo creo que eso es lo que decíamos, o sea, más allá de este boom de la ilustración, lo importante es qué estamos haciendo con la ilustración y la historieta, qué estamos diciendo, de qué país estamos hablando, qué país le estamos contando a los niños. Yo creo que ahí está lo fundamental. Más allá de lo bonito que puede hacer la ilustración, de lo atractivo, es qué discurso estamos transmitiendo. Ahora, ustedes, además de Maliki y de la Fernanda, ¿a quién ilustrador o animador hay que ponerle como público ojo para encontrarse con algo interesante, atractivo? ¿O es demasiado diverso este mundo? Yo creo que diverso. ahora hay una autora que se llama Pía Prado, que hace un webcómic que se llama Café Amargo. Pía Prado. Y es estilo manga. Y es impresionante, es bacán. A ti te subyuga aquello. Yo encuentro que más encima es de una constancia gigante, porque para hacer un webcómic tienes que sacar muchas páginas, una al día, no sé, entonces muy bacán. Sí. Yo recomendaría, sobre todo el 2007, que creo que fue un gran año para él, un ilustrador que se llama Sebastián y la Vaca, que publicó con Weathers una novela, un libro ilustrado muy bonito, y además hizo un hito para nosotros, que es el primer libro pop-up hecho en Chile. Tú sabes, estos libros que se abren,
que se despliegan y que es súper bonito porque es un libro pop-up, o sea, producido en China, pero diseñado acá, que habla sobre astronomía, habla sobre naturaleza, habla sobre matemáticas, o sea, los niños se divierten, se maravillan, pero también pueden hablar sobre temas científicos, que es algo tan importante para un país Un como lobo Chile. le canta a la luna, algo así. Sí, un lobo le canta a la Lindo, luna. es hermoso. Álvaro, si te viene alguien al que tú le sugerirías ponerle ojo, atención. Y más que ponerle ojo, porque ya producen harto, Gabriel Garbo. Sí, qué bueno es. O sea, Garbo para mí yo le digo, no puede haber una persona más chilena que él. ¿Qué hace Garbo? O sea, él es un ilustrador, pero lo que pone en valor Garbo es de alguna manera ese Chile común. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Super Normal y es un personaje que relata cosas que a todos nos han pasado como chilenos en el día a día desde que crecimos, pero lo ponen desde un lenguaje muy natural, sin ningún tipo de pretensión. Y yo encuentro que está generando un aporte tremendo a lo que significa mirarnos desde fuera y decir que es ser Ahora, chileno. yo soy consumidor de literatura habitual, he hecho algunas librerías, me encuentro muy pocas los libros o novelas ilustradas o novelas gráficas, cómics. ¿Dónde se encuentran? O mi experiencia es que he tenido mala suerte nomás y están en todos lados. Pero me faltó a mí decir quién me gustaba. Es que, bueno, aquí yo pensé que tú eras tú y... Estamos. No, yo quiero, a ver, tengo tantos porque me gustan mucho, Vale. pero por ejemplo, Gay Gigante me encanta, Ya. la Catalina Wu me gusta mucho porque dibuja de una manera muy simple, entonces hay mucha gente como precisamente que, ay, yo no sé dibujar, bueno, no importa, dibuja nomás. El mismo Dibuja Matías como Prado tú dibujas, pero la Sol Díaz. Sol Que Díaz. sí, que es mi colega en La Polola Ya. y no es que sea mi polola, es que es el podcast, Está bien. que se llama así. Y ella tiene una gran producción de cómic, es muy prolífica y tiene muchos personajes. Que ella no hace Oye, autobiografía, pero tiene muchos Sol Díaz. personajes. Sol Díaz. ¿Dónde se encuentran los libros? En la Galería Plop. Perdona, ¿hay librerías especializadas en esto? Sí. Plop Galería es una librería especializada. Plop Galería, ¿dónde galería en Mercedes, en la calle Mercedes, barrio Las Tarrias. Barrio. Pero hay otras también, hasta Pánico en el barrio Italia, están surgiendo. El que leo también. especializados, que- El que que leo leo hay- también. Sí, Ya, muchas. no- sí, no diga que sí. leo, pero ahí se encuentra. Sí, y en Catalonia. También. Pánico Ediciones también, en Pánico Barrio Italia. Ediciones, sí. Harto donde buscar y Hay encontrar muchos, ilustración chilena. Les agradecemos especialmente a Álvaro, a la Fernanda, a Claudio y a Maliki haber estado esta noche conversando de esta actividad que ha resultado ser, por lo menos para mí, no sé para ustedes, fácil. Que lo pasen bien, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.